todos, muchas gracias. Abogado Félix Montiel, bienvenido al mundo de los químicos farmacéuticos, de los orgullosamente químicos farmacéuticos. Sin lugar a dudas, en el país se vive una situación de incertidumbre. La gente está con miedo. Tienen miedo de perder su trabajo, miedo de perder la papa, el pan de cada día. Los empresarios tienen miedo también. Miedo de, a la final, cerrar sus puertas, qué hacer. Y el miedo viene muchas veces por el desconocimiento de lo técnico, de lo que usted sabe, abogado. Le damos una cordial bienvenida, abogado Félix Montiel. ¿Ahí me escuchas? Ahí, perfecto, abogado, estamos listos. Bienvenido, buenas noches. Denos una generalidad, por favor, sobre lo que está ocurriendo en el país. Bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Buenas noches, nuevamente gracias por la invitación a este conversatorio con este grupo de químicos y farmacéuticos o químicos farmacéuticos de nuestra provincia. Pues bien, nos encontramos ante una situación muy delicada, distinta a lo que hemos vivido probablemente en todos estos años de república. Nos hemos enfrentado a una pandemia a nivel mundial, la cual ha golpeado caóticamente a Ecuador. Producto de esto, muchos de los empleos a nivel país se han perdido, se hablan de aproximadamente 200.000 empleos, y de igual manera están siendo afectadas muchísimas empresas a nivel de nuestro país, tanto en el tema laboral como en muchos otros aspectos económicos. Esto, lamentablemente, ha generado más desempleo, pérdidas, no solo a las arcas fiscales, sino a la economía familiar. Pero de todo podemos salir. Yo soy muy creyente en que esta situación se va a superar y que conforme apliquemos de manera correcta tanto la materia laboral como las decisiones en el tema económico, familiar y empresarial, vamos a poder salir de esta situación de la que hemos estado viviendo. Abogado Félix Montiel, entremos en materia. Derechos laborales de los trabajadores en los actuales momentos. Excelente. Vamos a ir a la parte que a mí me gusta. Mira, tenemos lo siguiente, tenemos que considerar lo siguiente, Raúl. Tenemos el tema de la constitucionalidad de los derechos. Todo trabajador tiene derechos laborales. Estos derechos laborales son irrenunciables, son imprescriptibles. ¿Esto qué quiere decir? Uno de los derechos laborales principales que son irrenunciables y que es importante de que toda la ciudadanía lo conozca es el derecho a la remuneración. ¿Por qué menciono esto? Porque en la gran mayoría de las empresas o incluso en el sector público, más aún en el sector privado, hemos tenido atrasos en la remuneración. Si aquí nos está escuchando o después de esta entrevista o conversatorio nos escucha un trabajador, debe de conocer de que él tiene derecho a que le paguen su remuneración del mes de marzo, del mes de abril y del mes de mayo que han culminado. Luego viene un aspecto que es, dado que en la mayoría de los casos el trabajador no laboró en el mes de abril o no laboró en el mes de mayo, existe una contraprestación del trabajador hacia el empleador que va a ser la recuperación de la jornada laboral, que eso lo va a poder realizar. Eso lo va a poder realizar de acuerdo a lo que indica el artículo 60 del Código de Trabajo en un periodo de tiempo a convenir entre el empleador y el trabajador. Se haría un calendario de recuperación de horas y podría recuperar horas tranquilamente en 6 meses, en los 6 meses restantes del año 2020 o incluso avanzar hasta el 2021 para recuperar las horas no laboradas de abril y de mayo, pero el trabajador no va a renunciar a su remuneración, que es lo más importante. Otro de los aspectos importantes que los trabajadores deben de conocer y que es sobre las indemnizaciones. Hoy en día estamos sufriendo un fenómeno de desvinculaciones masivas en el tema de las empresas. La mayoría de los trabajadores que han sido desvinculados, lamentablemente, no se les ha reconocido el despido intempestivo. Para esto, debemos entender que el despido intempestivo es la terminación unilateral de la relación laboral por decisión del empleador. El trabajador no decide salir de la empresa, el trabajador no decide quedarse sin empleo. Es el empleador que, producto de distintos factores, decide de manera unilateral terminar la relación laboral. Esto es, en esencia, el espíritu del despido intempestivo. En consecuencia, los trabajadores que nos escuchan, y sea ahora o sea en el futuro, deberán tener
tener claro de que cuando la relación laboral termina por decisión unilateral del empleador, inmediatamente tiene derecho a una indemnización por despido intempestivo. Lamentablemente se está mal utilizando el numeral 6 del artículo 169, el cual sí aplica para algunos casos, pero no para todos los casos. Entonces, si aplicamos mal la normativa, lamentablemente devienen un despido intempestivo y una indemnización para el trabajador. Eso es algo que debemos de tener muy claro, Raúl, y todos quienes nos escuchan, y en consecuencia deberíamos de considerar, si estamos en la posición del trabajador, que cada caso es individual, que cada caso es particular. Tenemos otro tema importante, por ejemplo, en materia de los trabajadores, ya hemos cubierto la remuneración, hemos cubierto la recuperación de horas, hemos cubierto las indemnizaciones. Ahora hay algo muy interesante. En materia de seguridad y salud ocupacional, debemos considerar que es responsabilidad del empleador hoy en día, de acuerdo a la normativa emitida por el Código Nacional, más aún a la guía de buenas prácticas que generó el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que los equipos de protección personal, en este caso principalmente la mascarilla que debe tener un trabajador en su puesto de trabajo, debe ser cubierta por el empleador. Estos equipos, estos métodos de prevención de contagio del coronavirus y de distintas enfermedades profesionales y no profesionales deben ser cubiertos por el empleador a efectos de mitigar los riesgos de contagio del COVID-19. Félix Montiel, hay personas que han sido despedidas arbitrariamente. ¿Qué pasos deben de seguir? Bueno, aquellas personas que han sido despedidas arbitrariamente, debo indicarte, Raúl, que lo primero que deberían de hacer es dejar constancia de ese despido a través de una denuncia en el Ministerio de Trabajo. Estas denuncias deben ser realizadas en línea hoy en día, aprovechando los medios telemáticos y tecnológicos. Dejamos constancias de la denuncia. Luego, el trabajador puede decidir entre dos posibilidades. Puede iniciar una demanda, puede iniciar un proceso de diálogo, que también es muy válido, que debería de siempre tratarse de hacer, y debería siempre tratarse de hacer. Y para el tema de la demanda deberíamos de considerar lo siguiente. Constamos con el servicio de la Defensoría Pública. La Defensoría Pública brinda un servicio gratuito para los trabajadores que desean iniciar demandas o aquellos que tengan la posibilidad o conozcan un profesional del derecho, como en este caso mi persona, que deseen iniciar demandas por el no pago de las indemnizaciones, pues estos trabajadores podrían iniciar también una demanda con un abogado particular. Pero lo principal inicialmente es tener la asesoría necesaria y poner la denuncia respectiva en el Ministerio de Trabajo a fin de dejar constancia del despido intempestivo que ha sufrido el trabajador. Abogado Félix Montiel, y esto recalco para los amigos que en este momento están enlazados en esta transmisión de Zoom, orgullosamente químicos farmacéuticos. Al final de la exposición, cada uno de ustedes podrá formular sus preguntas. Esta transmisión durará 30 minutos. Ya llevamos 11 minutos de la misma. Vamos a la otra orilla, la orilla de los empleadores. Aquí hay personas que tienen trabajadores. ¿Qué derecho tiene el empleador que se siente prácticamente atosigado con tanta presión económica y pocos clientes? Bueno, Raúl, en ese sentido debo de indicarte que nuestra normativa laboral es en esencia proteccionista del trabajador, genera algo que se llama el indubio pro labore, que es que en caso de dudas sobre la aplicación de la normativa, esta deberá ser aplicada en el sentido más favorable a los trabajadores. En ese sentido, lo que un empleador, si nos está escuchando, debería de primero tener claro es que a fin de ejercer incluso las posibilidades que nos están generando los distintos acuerdos ministeriales, como la suspensión de jornada laboral, como la aplicación incluso del mismo numeral 6 del 169 del Código de Trabajo, el empleador debe tener claro que debe estar al día en sus patronales. Esto es, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, cumplimiento de la normativa laboral. ¿Cómo el empleador va a estar al día? Pues lo primero es el IES. Estando al día con el IES, esto le va a dar la protección de evitar responsabilidades y multas a través en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
Y también ser siempre pendiente el que los registros en el Sistema Único del SUD del Ministerio de Trabajo en línea estén totalmente, evitar multas de parte del Ministerio de Trabajo. Pero si nos escucha, dice, yo tengo demasiados trabajadores, pero mis ingresos no dan, bueno, pueden entrar en un proceso de diálogo para las desvinculaciones. Y si el diálogo no es posible, pues evidentemente se tendrán que desvincular los trabajadores, reconociendo las indemnizaciones correspondientes o en su defecto, esperando que estos trabajadores acudan al sistema judicial correspondientes y en lo posterior se paguen las liquidaciones conforme dicta la ley o conforme dictamine un juez en materia laboral. En el caso de los empleadores, te recomiendo que se generen mesas de trabajo con profesionales calificados en esta materia. No solamente te hablo de abogados, sino de expertos en seguridad y salud ocupacional, haciendo mesas de trabajo para tomar las decisiones adecuadas de acuerdo al giro de cada negocio. Perfecto. A ver, tenemos, ¿qué ventajas hay al renunciar en el Ministerio de Trabajo? O sea, no poner la renuncia en empresas, sino en el Ministerio de Trabajo. A ver, mira, Raúl, en esencia la renuncia en el Código de Trabajo no existe. Lo que existe es el acuerdo entre las partes. Entonces, si un empleador acepta tu renuncia, entre comillas, lo que se está dando es un acuerdo entre empleador y trabajador. Ahora bien, si tú pones, entre comillas, dicho trabajo, lo que estás haciendo es retrasando que tu empleador la acepte. Económicamente hablando, genera exactamente lo mismo. ¿A qué me refiero? La bonificación por desahucio a la que tiene derecho un colaborador que pone su renuncia va a dar igual si lo haces a través del Ministerio de Trabajo o lo haces directamente con tu empleador. No hay diferencias al respecto. Así que si algún trabajador que nos escucha quiere poner la renuncia, le sugeriría que lo haga directamente con la empresa. Se ahorra ese tiempo o esa pérdida de tiempo de ir al Ministerio de Trabajo. Perfecto. La persona que quiera hacer una pregunta puede levantar la mano, alzar la manito, el emoticón de la mano, para permitirle que formule su interrogante al abogado Félix Montiel, especialista en temas laborales. Hay quienes lo están haciendo vía mensaje general, ya es lo que tenemos. Agradecemos la participación de todos. Karina Ruiz, ¿tienes alguna pregunta? Sí, abogado, mire, en mi caso, yo trabajo por servicios prestados para la Universidad de Guayaquil, pero bueno, ellos se han demorado bastante en el pago. Ahora nos están pidiendo que saquemos una firma digital. Firma electrónica. Sí, una firma electrónica. Pero eso es como que contraproducente porque estamos en una crisis económica y una firma electrónica no cuesta más allá de $80 o tienes más. Sí. Sí, ajá. Entonces, y esa firma, o sea, no nos garantiza que nos vayan a contratar en el siguiente periodo, que todavía ni siquiera se ha abierto. Y $80 como que para una sola firma de contrato, que es el contrato del año pasado, o sea, del periodo pasado, me parece como que un poco absurdo. Entonces, pero ¿cómo nos podemos nosotros defender en ese lado? Porque, o sea, todos estamos en contra de eso, pero no nos pronunciamos de manera legal, simplemente nos estamos pronunciando por la pandemia, ¿no? Que no nos podemos acercar, porque eso es demasiado riesgo y etcétera, pero algo legal que nos apoye en eso. A ver, desde el inicio te escuché que me dijiste que trabajan por servicios prestados. De esto infiero de que ustedes facturan a la universidad por los servicios que están brindando. Aquí habría que entender dos aspectos. El primero, de que si ustedes son externos a la universidad y no tienen relación de dependencia, ustedes se convierten en proveedores de la universidad. Y siendo proveedores de la universidad, en teoría deberían de cumplir con los requerimientos de su cliente, que vendría a ser, en este caso, la universidad. Lo que a mí me preocupa, más que me digas este tema de la firma electrónica, de la cual, si eres proveedor, evidentemente estás obligado a hacerlo, que estemos camuflando en la Universidad de Guayaquil relaciones laborales. El artículo 16 del reglamento
al 8 de la Constitución de Montecristi del 2008, claramente indica de que este tipo de servicios externos o servicios profesionales externos, cuando se realizan y cumpliendo los requisitos que dice el Código de Trabajo, en la realidad lo que hacen es camuflar relaciones de trabajo. Y si se está camuflando una relación de trabajo, yo le invito más bien a que pongamos la denuncia en el Ministerio de Trabajo para que el Ministerio realice una inspección e investigue, porque no se pueden camuflar los servicios profesionales ni los servicios de un trabajador, se están perdiendo sus derechos. Por ejemplo, el tema del IES, la afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Perfecto, abogado Félix Montiel. La persona que desee formular una pregunta, insisto, puede hacerlo por vía mensaje o puede hacerlo también de manera presencial, de manera verbal. Hay quienes solamente están manejando el audio, perfecto, pueden levantar la manito, pueden revisar la forma en que lo pueden hacer. Abogado Félix Montiel, en definitiva, ¿cuánto riesgo hay de que en este año continúen los despidos? Eso depende del tema económico, Raúl, y te puedo anticipar de que van a continuar las desvinculaciones. El riesgo es bastante alto. Las empresas lamentablemente no tienen cómo sostenerse económicamente, y si no se sostienen económicamente, en consecuencia, lamentablemente van a haber más desvinculaciones. Empresas que están facturando apenas el 20%, 30% de lo que facturaban, por citar un ejemplo, en el mes de enero de 2020, no van a tener los recursos suficientes para cubrir la nómina, y al no tener los recursos suficientes para cubrir la nómina, pues van a tener que hacer reducción de nómina. Yo con honestidad te diría de que en este mes de junio estimo de que van a al menos haber unos 20.000 despidos más, solamente hablando de la ciudad de Guayaquil. Claro, abogado, hubo un caso de un químico farmacéutico trabajador del Ministerio de la Salud, quien trabajó durante 7 años, sin embargo le llegó la carta del despido, es un colega nuestro. ¿Qué puede hacer? Llegó la carta prácticamente de muchas gracias. ¿Cuántos años? No se respetó el tiempo, 7 años. Ministerio de Salud Pública, 7 años. Distrito, y él enfrentó el COVID, él incluso era director de un laboratorio clínico, enfrentó el tema del COVID, fue de los elogiados profesionales de la salud, pero le dijeron chao. Es muy interesante el tiempo de servicio que tú me acabas de indicar. Si hablamos que una persona estuvo 7 años ahí, implica que él debe haber ingresado a laborar aproximadamente entre el 2012 y 2013 al Ministerio de Salud Pública. La disposición transitoria 12ª de un acuerdo ministerial suscrito en enero del 2019 por el entonces ministro de Trabajo, Raúl Ledesma Huerta, daba derecho a que aquellos colaboradores o trabajadores o empleados públicos que a la fecha de ese acuerdo ministerial hayan tenido 4 años o más laborando en una institución pública, tienen derecho a que se les dé el nombramiento definitivo, y en consecuencia tienen otros derechos de indemnizaciones en un caso similar como compra de renuncia. El caso particular que tú me estás diciendo es muy atractivo porque a mi criterio él podría tener un derecho de que le hayan dado un nombramiento definitivo. En consecuencia, si hacían esta desvinculación como la han hecho efectivamente y tú me comentas, deberían haberle comprado la renuncia, en cuyo caso el valor que iba a recibir era mucho más grande que lo que ahorita le están dando, que solamente los proporcionales de ley. Dile que me contacte. Perfecto. Hay el caso, abogada, es que al nivel de la salud hay una diferenciación. Quienes enfrentaron el COVID y quienes no. ¿Cómo se marca la diferencia al momento de despedir a los profesionales químicos farmacéuticos? A ver, eso se va a ver con el objeto del servicio, es decir, dónde laboró el colaborador, cuál era el cargo, cuál era la función, cuál era el punto donde estaba trabajando en el tiempo de pandemia. Eso sin considerar de que efectivamente incluso la ley orgánica de apoyo financiero menciona claramente de que en el sector de la salud, la ley orgánica de apoyo humanitario menciona claramente de que en el sector de la salud, aquellas personas que estuvieron en la de combate de la pandemia no pueden ser desvinculadas. Raúl, se han cometido demasiadas ilegalidades a través de los funcionarios administrativos del Ministerio de Salud Pública. Cada caso en particular habría que analizar
pero en líneas puedo decir que si despidieron a alguna persona o desvincularon a alguna persona que estaba en el Ministerio de Salud Pública en pandemia, ya hay una ilegalidad, una posible acción contenciosa administrativa o una posible acción de protección a nivel constitucional. Queridos amigos, colegas orgullosamente químicos farmacéuticos, conversamos con el abogado Félix Montiel, especialista en temas laborales. Tenemos un mensaje. Joana Veloz, buenas noches. Felicitaciones por este conversatorio de un tema muy interesante. Mi pregunta, ¿es legal que una empresa ponga en el contrato que el empleador tiene derecho a dar todo el contrato dentro de sin derecho a indemnización? ¿Se basa esto en algún artículo o en política inventada por ellos? Nos pregunta Joana Veloz. Joana, Clara, la respuesta es sencilla. Hasta esta fecha, 4 de junio del 2020, en nuestro Código de Trabajo actualmente no existe el contrato a plazo fijo. En consecuencia, lo que tú me estás indicando, esa cláusula de que en un año termina sin derecho a indemnización, es totalmente ilegal. Te sugeriría no firmarlo, e inclusive te sugeriría, si es que es así tu deseo, poner la denuncia respectiva del Ministerio de Trabajo para que realicen las investigaciones e inspecciones correspondientes, ya que se estaría cumpliendo claramente una violación de la normativa laboral. De hecho, hoy en día, un trabajador que llega a los 90 días, en el día 91, su contrato se convierte en indefinido. En la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario existe ya un contrato emergente, el cual sí va a ser a plazo fijo, va a ser a 2 años, con una posibilidad de renovación de 2 años más, es decir, 4 años, pero eso todavía no está publicado en el registro oficial. En consecuencia, si el día de hoy te piden que firmes ese tipo de contrato, pues es ilegal. Abogado, también existe lo que se llama el acoso laboral en los actuales momentos, en ciertas empresas donde quieren que la gente se vaya, lo presión de una u otra manera. ¿Cómo debe actuar el trabajador en estos momentos? Bueno, si entramos a analizar el acoso laboral, esa es una cuestión muy particular. Hoy en día el acoso laboral es una causal de visto bueno del trabajador al empleador. Esto quiere decir que si se reúnen los presupuestos del acoso laboral como tal, un trabajador puede claramente solicitar al Ministerio de Trabajo un visto bueno contra su empleador, y en caso de ganar este visto bueno, tiene derecho a la indemnización por despido intempestivo. Entonces, los casos de acoso laboral son muy puntuales, son muy específicos, y yo creería que deberíamos entrarlos a analizar de acuerdo a la particularidad del caso. Pero insisto, si hoy en día un trabajador de los que nos escucha o de los que nos podría escuchar en el futuro está siendo acosado laboralmente por su empleador o por compañeros de trabajo con consentimiento del empleador, pues claramente tiene una posibilidad de plantear un visto bueno en el Ministerio de Trabajo. Félix Montiel, hay una pregunta, queridos amigos, colegas químicos farmacéuticos. Hay casos de empresas que se declaran en quiebra sin liquidar al personal, produciendo, demostrando que no han quebrado. ¿Qué pasos se debe dar en estos casos? Nos indica el doctor Alex Salazar. Alex, buenas noches. Hermosa tu pregunta. Mira, el tema es súper sencillo. El artículo 169, numeral 6 del Código de Trabajo dice que una relación laboral puede terminar por caso fortuito o fuerza mayor. Bien, el artículo 190 del de Trabajo dice que en caso de cierre total de una empresa, el empleador deberá pagar las indemnizaciones por despido intempestivo correspondientes. En caso de liquidación de negocio, los empleadores deben de pagar las indemnizaciones del 188 y 185 del Código de Trabajo. Entonces, si una empresa dice, estoy cerrando o estoy quebrando, entonces despido a mis trabajadores o saco a mis trabajadores, es efectivo. Lo que hoy en día están realizando de decir, voy a cerrar una línea de negocio, por citar un ejemplo, yo vendo zapatos y vendo camisas, y por tema pandemia he descubierto que vender camisas con tela antifluido me da mayor rendimiento financiero que vender zapatos, y suspendo mi línea de venta de zapatos o mi línea de producción de zapatos incluso. En ese caso en particular podría entrarse a analizar la aplicación o no del numeral 6 del 169, que es por caso fortuito o fuerza mayor. Pero en cambio, si yo
sigo trabajando de manera normal y he sacado a mis trabajadores diciendo que es por la pandemia, esos trabajadores tienen derecho a la indemnización del despido intempestivo. Perfecto, abogado Félix Montiel. El tiempo siempre es muy valorado entre nosotros. Queremos agradecer su comparecencia. No hay ninguna pregunta más. Agradecemos a todos los compañeros que se han dado cita. Les recordamos, esta es la primera charla, el primer conversatorio. Todas las semanas realizaremos por lo menos uno, porque debemos de crecer como químicos farmacéuticos, debemos integrarnos, y qué mejor esta oportunidad que a través del Zoom. Abogado Félix Montiel, las personas, algunos aquí se han quedado con ganas de preguntar ciertas cosas, lo quisieran hacer de manera individual, personal. ¿Cómo le contactan? Bueno, Raúl, te agradezco mucho por esta oportunidad. Mira, justo por el tema de pandemia hemos, junto a mi equipo profesional de mi estudio jurídico, decidido brindar una asesoría jurídica gratuita tanto para trabajadores como para empleadores pymes de la provincia del Guayas en general. Entonces, si alguien desea contactarme para alguna consulta en particular, pueden escribirme por WhatsApp al 09-80169-373, 09-80-169-373. Por favor, despacio. Lo voy a escribir, 09-80-169-373, lo acabo de escribir para todos en el chat general. A ese número de teléfono ustedes me pueden contactar, me pueden escribir un WhatsApp, podemos agendar un día para alguna reunión o una videollamada para que me comenten el caso en particular y poder absolver las dudas. Perfecto, abogado Félix Montiel, un privilegio haber compartido con usted. La fotito, como siempre, es bienvenida, el capture le dicen, pero muchas gracias por su importante comparecencia y su conocimiento. Compañeros, la llamada la pueden realizar ustedes de manera directa con el abogado Félix Montiel. Indican que han estado en esta conferencia de los orgullosamente químicos farmacéuticos. Cristian Galán Morales escribe: muchas gracias, abogado, en el chat general. Muchas gracias por esta comparecencia. También envía su correo electrónico a montiel@gmail.com para contactos. Gracias, abogado Félix Montiel. Muchas gracias a todos y a las órdenes siempre. Perfecto, y ustedes, amigos, esta es una puerta que estamos abriendo. Hoy, éxito total con un gran especialista en temas laborales, amigos. Nos vemos en la siguiente. Un saludo, un abrazo virtual a todos. Recuerden, está prohibido tocarse, pero el abrazo virtual para todos mis amigos. Felicidades, feliz noche.